ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función pública. Básicamente con la propia teoría en sí mismo, es el hecho de que las políticas públicas no existen per se. No es algo que exista como una realidad objetiva. Las políticas públicas son objetos que son subjetivamente definidos. ¿Qué significa esto? Significa que es necesaria la participación de un sujeto que las defina, que las interprete, que las analice. No existen, las políticas públicas no existen más allá de una realidad objetiva. Necesitan de un sujeto que las analice, que las entienda, que las conceptualice, etc. En definitiva, no pueden separarse del sujeto que las comprende o que las conoce en el cuerpo social y político. De ahí que sea tan importante el papel del investigador, del analista, del funcionario público, que constantemente están definiéndola, constantemente están conceptualizándola, problematizándola, analizándola, etcétera, etcétera. Como tal, las políticas públicas pueden entenderse como una construcción social. ¿De acuerdo? Porque en el momento en que esa subjetividad define a la política pública, existe un proceso de construcción que se socializa y en donde las distintas ideas, los distintos referentes, las narrativas, las alternativas, las soluciones, los problemas y las soluciones son conocidos y son socializados por los beneficiarios, por los que se ven afectados por las políticas públicas. Y todo esto es un proceso que genera no solamente narrativas, sino también se construyen socialmente objetos políticos, objetos de política pública, en este caso políticas públicas. Bien, esta se asocia mucho con el enfoque teórico de la construcción social de poblaciones objetivo, que es uno de mis favoritos y sobre el que descansaremos la mitad de una de nuestras sesiones. Creo que es la antepenúltima. Bien, ya se os había contado al principio, bueno, no al principio, hace como una media hora, y tiene que ver básicamente con quién fue el que primeramente habló sobre las políticas públicas. Fue Harold Laswell, un profesor, si mal no recuerdo, de la Universidad de Yale. En el año 1951 publicó su artículo La orientación hacia las políticas, en donde se diseñó, digámoslo así, el proyecto original de las ciencias de las políticas públicas, o las, en inglés, Policy Sciences. Lo que buscaba Harold Laswell era básicamente pasar de la política, de politics, a las políticas, y en donde, a través de una fe en la ciencia como, y en la racionalidad, se podía generar un conocimiento para aprovechar la racionalidad y la ciencia para el florecimiento de las democracias y de la civilización en definitiva. Había, en un contexto de posguerra, muchísima fe en que los enfoques asociados a la planificación racional, a que las nuevas técnicas, digámoslo así, estadísticas y de análisis de información nos permitirían no solamente conocer los problemas, sino también darles una solución eficaz. Se estaba comenzando a desarrollar procesos de planificación basadas en evidencia, basados en una metodología, que era básicamente la metodología de la racionalidad exhaustiva, y en donde se aprovechó el desarrollo también de la economía, de la sociología, de las ciencias conductuales de esa época, también de la psicología, y en donde se fundamentó, digámoslo así, el trabajo de los científicos sociales en esta idea del homo economicus, es decir, esta idea de que las personas, los individuos, son actores racionales que buscan su maximización de beneficios, donde la toma de decisiones se articulaba con base en ese análisis de opciones y en la identificación de aquella que satisfacía o generaba un mayor beneficio o un mayor bienestar posible. Muy pronto, esas teorías de racionalidad exhaustiva fueron cuestionadas por otros enfoques
más cercanos a la realpolitik, desde la ciencia política, desde la sociología, desde los enfoques asociados al estudio de las instituciones también, y que generaron, en definitiva, modelos de racionalidad no exhaustiva, no omnicomprensiva, como la llama Luis Aguilar, sino más bien de racionalidad limitada, en donde los individuos se enfrentan a déficits de información. No tenemos, los individuos no son capaces de acceder a toda la información, porque no existe, pero también no son capaces de procesar esa información, cosa también muy relevante, porque incluso en presencia o en siendo capaces de acceder a toda esa información, la capacidad, la limitación humana para procesarla es limitada, pese a los avances tecnológicos actuales. También hay una dimensión, que es la dimensión temporal. No tenemos generalmente tiempo suficiente para hacer este procesamiento de información. Los esquemas de racionalidad limitada se vinculan precisamente a estas ideas, ¿no? Mark Olsen y otros teóricos avanzaron modelos de racionalidad limitada para intentar explicar cómo los actores o los individuos toman decisiones en contextos sociales, ¿no? Y desde esta perspectiva, por ejemplo, Charles Lindland, que también fue un politólogo norteamericano, desarrolló su teoría del incrementalismo, ¿no? Primero, un incrementalismo puro, digámoslo así, y luego una teoría mejorada de lo que él llamaba el disjoint incrementalism o incrementalismo desarticulado, que básicamente lo que proponía era que la toma de decisiones se asociaba a esquemas de racionalidad limitada, en donde la preferencia política no era por los grandes cambios basados en sistemas de racionalidad exhaustiva, sino más bien pequeños cambios para salir del paso, para resolver problemas concretos, ¿no? Esta idea del modern truth, ir al paso de los problemas puntuales y resolverlos sobre la marcha. Lo llama con mucho atino en las ontologías de política pública Luis Aguilar como esa ciencia de salir del paso. Vamos a salir del paso, vamos a tomar decisiones de carácter incremental para resolver problemas concretos y para salir al paso de los mismos sin cambiar mucho las cosas. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, tenemos más opciones de revertirlo si nos equivocamos. ¿Por qué? Porque es la opción que menos coste político supone o menos negociación necesito ofrecer con mis adversarios políticos o aquellos que están contestando la política pública, ¿no? Y en todo este contexto, Harold Laswell, tanto como otros autores a los que ya he hecho referencia, establecieron los rudimentos de lo que es la visión de política pública como un proceso. ¿Y qué es todo esto de la visión procesal, de la holística de las etapas o del enfoque del ciclo de las políticas públicas? Pues es algo súper simple y creo que a todos aquellos que han estudiado un poco de política pública en algún momento se los han indicado. Básicamente, la visión procesal es un dispositivo para comprender un objeto de estudio en ciencias sociales, en este caso una heurística, que ha dominado la literatura desde la década de los 70 hasta muy entrada la década de los 90, sobre todo en el contexto latinoamericano, y que se asocia básicamente a el desdoble de las políticas públicas en etapas, la desarticulación de este ciclo vital de las políticas públicas en etapas concretas, ¿no? La formación de la agenda, la formulación de la política, en donde el análisis de políticas públicas adquiere una centralidad clave en esta parte. Luego está la adopción de la política pública por parte de las autoridades competentes, es decir, la aprobación, la autorización, cuando aquella propuesta de ley se convierte en ley, o cuando aquella política es finalmente autorizada o aprobada. Luego, la puesta en práctica de la política, su implementación, todo aquello que pasa después de la aprobación de esa política es la implementación en alguna de las definiciones de los clásicos, y después de ello una etapa de evaluación. Son etapas claramente distinguibles y que se asocian, digámoslo así, a una secuenciación temporal, pero que operan en una lógica de ciclo.
¿no? Por fortuna, muchos autores posteriores a esta visión, digamos así, más fija o rígida, identificaron que en muchos sentidos las etapas de este ciclo o de este proceso de las políticas públicas podían ocurrir no de forma secuenciada, sino más bien de forma simultánea, ¿no? En donde, por ejemplo, podían haber procesos de evaluación asociados a la propia formulación de la política o asociados incluso a la implementación, donde la evaluación no solamente tiene que ver con resultados e impactos, sino que también puede ser evaluaciones de proceso, ¿no? O una evaluación de diseño, donde el análisis de políticas está constantemente formulando la política o redefiniéndola en sus premisas a través de procesos de implementación. A eso se le llama, en muchos sentidos, la calibración, es decir, estamos redefiniendo el problema público y las alternativas de solución gracias a la información que se obtiene en la etapa de la implementación, por ejemplo, ¿no? O de cómo procesos de formación de la agenda pueden trascender no solamente la formulación de la política, sino también al mismo tiempo condicionar o ser parte previa de procesos de evaluación, ¿no? Aquí el ciclo de las políticas es mucho menos lineal de lo que se advierte, mucho menos lineal de lo que se podría sospechar. Y la gran ventaja de todo esto es que los desarrollos que tanto los enfoques clásicos como los emergentes han ido aportando a la literatura en esta materia dan cuenta de que este ciclo no es tan lineal, de que este ciclo no es tan unidireccional como se pensaba en un principio, ¿no? Y de que existen trasvases, existen intercambios, sobre todo de información, pero también no solo de información, sino también entre actores de interacción, ¿no? En cada una de estas fases, ¿no? Del llamado ciclo o proceso de las políticas públicas. Muy bien. Esto sería, en definitiva, el contenido de esta primera sesión. No quiero abrumarles con tanto contenido. Vamos a hablar la próxima sesión respecto de estas fases en concreto y de cuáles han sido los distintos aportes de los autores clásicos en materia de agenda, formulación, implementación y, sobre todo, en la última hora de evaluación. Mi objetivo, en todo caso, es que todos ustedes conozcan el principal paisaje que existe respecto de los aportes teóricos en cada una de estas fases, con el objetivo de que no se pierdan cuando lean o cuando aborden un documento en donde se hable de tal autor, de tal propuesta o de tal concepto. Mi objetivo con ello es que al mismo tiempo puedan proponer o puedan profundizar en determinadas aportaciones de determinados autores si necesitan, por ejemplo, a efectos de definir una hipótesis de investigación o a efectos de profundizar respecto de una problemática concreta que en el marco de su trabajo de grado o de posgrado estén diseñando, o si como profesores están particularmente interesados en avanzar ciertas temáticas. En definitiva, yo me oriento o mi principal interés es orientar este trabajo del seminario a que les sea completamente relevante o destacado el abordar estas temáticas desde una perspectiva específica para que terminen logrando llegar al punto donde quieren llegar en función de sus propias necesidades, tanto de docencia como de investigación. Quería dejarlo ahí, quería un poco abrir el espacio al micrófono porque sé que alguno de ustedes tal vez quiera preguntar algo, comentar algo. Se nos viene, digámoslo así, un esfuerzo mucho mayor porque conforme vayamos avanzando en los enfoques teóricos específicos, sobre todo los marcos sintéticos, les exigiría un esfuerzo intelectual mucho mayor, les exigiría más concentración. Abordaremos algunos casos también un poco para ilustrar el uso de estos enfoques teóricos, pero fundamentalmente lo que les pediré es un poquito de muchísima atención asociado a las principales variables y propuestas de cada uno de estos enfoques, con el fin de que no nos perdamos en la literatura y que incluso sean capaces de, no de arriesgarse, pero sí de aventurarse en este uso y mejor conocimiento de las teorías en políticas públicas. Que créanme, para mí supone un campo de estudio súper estimulante, ¿no? Pero que me hubiese gustado haber tenido en mi formación
primera, digámoslo así, a nivel licenciatura, de esta oportunidad de debatir sobre estos aportes teóricos, ¿no? O tener algún acompañamiento mucho más potente del que tuve, ¿no? Y que espero que ustedes tengan ahora mismo o puedan tener ahora mismo con mi participación en este seminario. Muchísimas gracias. Profesor César, muchísimas gracias por su presentación. Vamos entonces a pasar a una ronda de preguntas. Les recuerdo a nuestros asistentes, al ser muchos, les pido que seamos muy organizados en esta ronda. Para eso les voy a pedir que nos ayuden colocando el botón de levantar la mano y yo les daré la palabra para que, por favor, hagamos en su primer momento preguntas del contenido de la exposición del profesor, y luego, pues, si nos queda tiempo, podemos ya empezar a tener algunos comentarios y algunos diálogos, pero por ahorita vamos con preguntas. Y antes de la palabra a las dos personas que en este momento han levantado la mano, le comento, profesor, que Jamie Sierra nos puso en el chat: si la política pública se puede entender en ese sentido retrospectivo para corregir, ¿cómo pueden concebirse por no hacer algo o mejor hacer nada? Siempre existe un elemento detonante que permite esos cambios pequeños o profundos. ¿O cómo entendería también él como el no hacer? No sé si para el profesor es clara la pregunta o le pedimos a Jamie que nos ayude. Creo que entendí Listo. la preocupación de Jamie en el sentido de que suena un poco extraño, suena un poco desafiante pensar que no hacer nada signifique tomar una decisión de política pública. Y es desafiante porque los servidores públicos estamos llamados a la acción, porque estamos llamados a la intervención, porque estamos llamados a cambiar las cosas. ¿Y cómo podemos cambiar las cosas si no hacemos nada? Resulta paradójico pensar en esos términos. Lo que es cierto es que el análisis de políticas públicas como disciplina orientada a la definición, a la estructuración de problemas y a la toma de decisiones, siempre incluye en el marco, en el tándem de sus decisiones, la opción de no hacer nada. Y la razón es muy simple, y es que muchas veces la intervención genera más problemas, distorsiones o efectos secundarios que el no intervenir. Es decir, podemos llegar a empeorar la cosa, hablando en términos coloquiales. Y eso puede revertir en falta de apoyos, puede revertir en falta de credibilidad, puede revertir en mayores consecuencias sociales y políticas, ¿no? Por ejemplo, hay un ejemplo que me gusta mucho ofrecer, y es que, por ejemplo, cuando ocurrió en México el cambio de gobierno, en el año, si mal no recuerdo, fue en el año 2006, con el presidente Felipe Calderón, él llegó de un proceso electoral muy contestado, es decir, hubo un proceso electoral muy luchado, ¿no? La fuerza política que era segunda, ¿no? Llegó muy apretada con respecto de la primera, incluso hubo problemas asociados a sospechas de fraude electoral. Entonces Felipe Calderón, como gobernante entrante en México, necesitaba generar una especie de buque insignia, una especie de política pública que rompiera con todo ese debate postelectoral, que le era adverso, porque cuestionaba su victoria en las urnas. Y, entre otras cosas, decidió, por ejemplo, hacer una lucha frontal contra el narcotráfico, es decir, convertir una política de seguridad pública en una política de seguridad nacional, sacando el ejército a las calles. Con el paso de los años se dio cuenta de que la explosión asociada a las bandas criminales, la inseguridad y los homicidios vinculados al narcotráfico crecieron de forma exponencial en esa época. Posiblemente no hacer nada hubiese sido la mejor opción, si lo medimos en términos de vidas humanas, si lo medimos en términos de seguridad económica.
las políticas de combate al narcotráfico siempre han sido muy problemáticas y muy polémicas porque han estado entre la intervención policial, judicial y policial en definitiva a generar políticas para paliar los aspectos adversos en materia de salud, en materia de política social, etc. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Prohibimos o revertimos los efectos nocivos del narcotráfico? Y esto existe actualmente en los países que están legalizando, por ejemplo, las drogas actualmente se lo problematizan en esos términos. Colombia, perfectamente saben de lo que les estoy hablando, es un problema que sufrimos, tanto en México como en Colombia, el problema del crimen organizado vinculado al narcotráfico, y es muy complicado abordar una política de choque frontal sin que exista violencia, sin que exista muerte, sin que exista homicidios asociados a esto. Porque estamos atacando a las bandas criminales, las bandas se van a defender y entre ellas van a pelear por mantener la plaza. Entre ellas van a pelear, se van a atomizar y esa atomización también genera más inseguridad, genera más violencia. En definitiva, se genera un efecto de avispero, ¿no? Sobre la base de una política pública que se pretendía que fuese buena para México, resultó que no lo fue tanto, ¿no? Ahora mismo estamos sufriendo una segunda ola, pero no tiene nada que ver con esa política. En definitiva, no hacer nada también es una opción de política pública basado en, cuando lo piensas, basado en evidencia, cuando lo piensas, basado en los datos actuales, ¿no? Basado en las tendencias, tal vez no hacer nada pueda ser la mejor opción. A eso me refería con ello, y sí que es paradójico pensar en esos términos, pero efectivamente está Muchas ahí. gracias, profesor. Es una opción de política pública. Perdón. Listo, profe. Tenemos la pregunta, tenemos 5 y 2, 7 preguntas, entonces vamos a tratar de, le pido a los asistentes de ser muy puntuales con su pregunta para que el profe pueda lograr de alguna manera responderlas. Carlos Alfredo Valverde, por Sí, favor. adelante, Carlos. Muchas gracias, profesor César, muchas gracias. Mi pregunta también va en el sentido de la política pública de no hacer nada, pero concretamente mi pregunta es la siguiente. El ciclo, en este caso, que va desde la formulación hasta la evaluación, es exactamente igual, es decir, en la política de no hacer nada, también la autoridad debe generar una socialización, debe generar una formulación de la política y finalmente cómo sería la evaluación de la misma, porque puede ser bastante contraproducente para la autoridad el manifestar que su política va a ser de inactividad y en ese sentido no sé si muchos gobernantes lo hacen de manera soterrada. Muchas gracias. Yo creo que es una buena aportación. Muchísimas gracias, Carlos Alfredo. Es una reflexión muy interesante la que haces porque tenemos frente al hecho de no hacer nada, tenemos un deber de dar seguimiento a aquello que decidimos, independientemente de que tengamos una estructura de implementación, tenemos una organización pública, hayamos asignado un presupuesto o no. Hacer nada implica no tener estructura, implica no asignar presupuesto, implica posiblemente legislar, sí, pero para dejar que las cosas sigan su cauce, tal vez. Pero ello exige una estructura que se vincule básicamente informacional, vinculada con darle seguimiento a ese problema público. Es decir, la implementación básicamente es sería una especie de seguimiento pasivo respecto de cómo está evolucionando esta situación problemática. Nuestro deber es informar, nuestro deber es recopilar información, generar indicadores que nos permitan determinar si nuestra decisión fue la más correcta o fue de acuerdo a lo previsto o no. Evidentemente, aquí estamos hablando de que no existe una implementación al uso, sino que más bien hemos decidido no hacer nada, pero vamos a darle seguimiento a esa decisión. Y la evaluación asociada a esa no decisión tendrá que ver precisamente con cuáles fueron esos resultados y cuáles fueron esos efectos, tanto positivos como no esperados, porque aquí también nos enfrentamos a resultados no esperados. Las políticas públicas, como saben,
tienen resultados que son visibles, que son esperables, pero también hay side effects, hay efectos secundarios, efectos colaterales, y no todos somos capaces de prever, porque nuestra capacidad de procesamiento de información, por mucho que tengamos computadoras, por mucho que seamos personas con inteligencia superior, no somos capaces de comprender ni de articular todas las variables. Así que siempre estará esa fase, ese elemento. Pero aquí también hay una cuestión importante, y es que los gobiernos deben ser transparentes respecto de estas decisiones. Y voy a ser muy claro, es decir, cuando un gobierno decide no hacer nada, tiene que informar y tiene que decir por qué ha decidido no hacer nada. Porque la inacción es una alternativa que no vende políticamente, porque es muy sujeta de debate, porque es muy sujeta de polémica, porque es muy sujeta de ser presa o ser blanco de los rivales políticos. Porque se asocia la inacción con la inoperancia, con la ineptitud. Y no necesariamente eso es así. O sea, que quede claro, es una excepción. No necesariamente todas las no decisiones son exitosas cuando se articulan de esta manera. También pueden equivocarse los gobiernos. Pero de ahí que sea importante generar este sistema mínimo de accountability, primero de seguimiento y luego de rendir cuentas. Pero para rendir cuentas necesitas ser transparente. El gobierno de turno que tomó la decisión de no hacer nada debe informar que no va a hacer nada. Pero por A, B y C y demostrarlo con datos. Y eso al final resulta que es mucha exposición a nivel político. ¿Me explico? Y genera mucha reticencia. Los políticos generalmente no están muy a gusto no haciendo nada. Precisamente porque se sienten presa de potenciales críticas por parte de sus adversarios. De ahí que no se vea tanto en el escenario público el hecho de no hacer nada. Se ve antes políticas de carácter simbólico que en realidad no te llevan a ningún sitio, pero que generan, digámoslo así, ese espacio de oportunidad en donde los políticos sienten que dicen que hacen algo, ¿no? Cuando en realidad no se cambia nada o no se busca cambiar nada. En el caso de España, por ejemplo, ocurrió con la Ley de Memoria Histórica, cuando fue promulgada. Luego entró el gobierno conservador y el gobierno conservador incluso, que no apoyó esta ley, incluso lo decía con orgullo, que no había destinado ningún euro a avanzar esa ley, siendo que era ya una ley aprobada. ¿Me explico? Entonces, claro, aquí hay muchísimo de riesgo político vinculado a ello y hay que tomarlo en cuenta. Cuando se trate de analizar las políticas públicas, evidentemente, si tu tarea es aconsejar a un príncipe, pues tendrás que decirle también esto. Ojo, que hacer nada implica cierto riesgo. ¿Por qué? Porque a tu reputación, a tu carrera política, a riesgo respecto de tus adversarios, etc. Listo, profesor. Tenemos otra pregunta de Sandra Isabel Martínez. Si puedes prender tu micrófono, Sandra. Sandra. Buenas tardes. ¿Qué tal, Sandra? Buenas noches por allá en las Europas, desde por acá. Aquí ya son noches, sí. Usted hablaba sobre los elementos y tiene mucho que ver con la reflexión anterior, sobre la inacción o la acción, pero hay una preocupación. Yo pues considero que la política pública es para atender, hacer, resolver, mejorar y sobre todo hacer la universalidad a atender un reclamo social, porque es el oriente de o el futuro que se espera con una política pública. Correcto. ¿Por qué comento esto de esta manera? ¿Qué nos preocupa a nosotros, sobre todo las organizaciones sociales en salud en Colombia? En el año 2017 el gobierno colombiano expidió una resolución, ni siquiera lo hizo por ley, porque la ley tiene mayor exigencia que una resolución. La resolución no tiene un carácter vinculante tan estricto. Entonces, nosotros las asociaciones de usuarios, que venimos trabajando desde el año 89, hacíamos una serie de reclamaciones para que se generara la política pública de participación social en salud, donde se le garanticen esos estímulos y esos reconocimientos al trabajo de personas que pues alegan y reclamamos una calidad de salud con dignidad y con los principios de salud colombianos en orden a al PIDES, ¿no? Al Pacto Interamericano de Derechos Económicos y Sociales Culturales.
Entonces, en este orden de idea, el gobierno expide una resolución de política de participación pública que realmente era mejor que como que no hubieran expedido nada, porque le entregan a los que les tenemos que hacer las reclamaciones, le entregan la autonomía de decidir cómo hace los planes de acción, donde nos dejan a nosotros prácticamente a la merced de cómo se tienen que hacer ellos, pero con el agravante que nos exigen hacer entrega de cuentas. O sea, nosotros como asociaciones dicen que tienen que rendir cuentas. Bueno, las cuentas el ejercicio de rendir cuentas es muy bueno. ¿En qué sentido? En que la gente va a conocer realmente qué has hecho. Listo, hasta aquí, pero tú no manejas presupuestos. ¿A qué voy yo con lo que le quiero decir, César? Perdone que lo llame así, lo tutee. Yo lo que le quiero decir es lo siguiente. Me preocupa es cuando los estados ni siquiera se toman o no hago o sí hago, pero hago a medias. Ese hacer a medias es responderle a la comunidad y a la sociedad nacional e internacional, sobre todo como Colombia, que es feliz firmando cuanto pacto y tratado hay por ahí, por medianamente responder, haga cosas que hace es que limita el ejercicio social, como es el caso de nosotros, no lo limita. Porque en el fondo no hemos resuelto, con esta política pública no se resolvió nada, o sea, quedamos en el medio. Se hizo un documento para quedar cumpliendo el Estado ante la opinión pública, pero no cumpliéndole a las organizaciones sociales. ¿Me hice entender? Totalmente, Sandra Isabel. De hecho, creo que de ese tipo de casos están llenos la experiencia de nuestras administraciones, porque muchas veces la prioridad para aquellos que promueven las políticas públicas y toman decisiones sobre ellas tiene que ver con salir bien en la foto antes que con cambiar o ofrecer a través de intervenciones soluciones a problemas públicos. Salir bien en la foto implicaría básicamente, pues eso, atender a los medios de comunicación, lograr determinadas reuniones en momentos clave, pero sin dar más trayecto a las políticas públicas cuando más se necesita. Por eso se habla muchas veces que el principal problema de muchas políticas públicas cuando se implementan es la voluntad política. Pero no se necesita cualquier voluntad política, se necesita una voluntad política continuada en el tiempo y del más alto nivel. Si existen esos dos elementos asociados a la voluntad política, generalmente las políticas públicas reciben un mejor trayecto. O sea, es decir, su implementación es menos tortuosa o ofrece menos resistencia o se detiene menos, ¿no? A lo que te decía al principio, nuestras administraciones están llenas de experiencias de implementaciones fallidas precisamente por eso, porque no se divide correctamente el trabajo o los políticos de turno están más preocupados por tomarse la foto que otra cosa y olvidarse después de lo que realmente importaba, ¿no? Que es la propia política y su implementación. Ante lo cual, Sandra, yo creo que has dado en el clavo, ¿no? Aquí hay un problema de implementación, pero tiene que ver con cómo se articulan los liderazgos y cómo se articulan esos apoyos. Pero evidentemente todo está muy condicionado por los incentivos que los políticos de turno tienen, ¿no? Respecto de su implementación. Profesor, tenemos otra pregunta sobre, que la tenemos en el chat, es de Gilberto R. y dice, ¿cómo se compagina la agenda gubernamental en la estructura de una política pública retributiva a los intereses sociales? Sobre agendas hablaremos la sesión que viene. Creo que tu pregunta va muy bien respecto de el problema de la redistribución de la riqueza. Hablaremos también de cómo conciliar valores en conflicto, ¿no? Sobre todo en contextos de escasez de recursos, ¿no? Pero porque muchos enfoques teóricos hablan sobre ello. Por ejemplo, el marco de análisis y desarrollo institucional lo articula desde una perspectiva de los commons, ¿no? De los bienes comunes, ¿no? De los bienes compartidos comunitariamente y de la acción colectiva. Sí, es un tema que hablaremos, no te preocupes, hablaremos con bastante profundidad, no la sesión que viene, sino la siguiente, cuando hablemos del enfoque de análisis y desarrollo institucional. Listo, profesor, tenemos la pregunta, les pedimos, ya son las 1:06, así que vamos 4 minutos más, si le están de acuerdo. Mauricio Rojas. Adelante, Mauricio.
Mauricio. Vale, pues mientras Mauricio, no, profesor Over Alejandro Ortiz, su pregunta, por favor. Profesor César, muchas gracias. Ayúdeme en algo así de rapidez, profesor, como ese gran analista iberoamericano. Y ponga en una balanza, ¿qué tiene más peso ahora y qué país lo tiene sobre los enfoques teóricos principales para el análisis de políticas públicas? O, por favor, los modelos representativos en la toma de decisiones de las políticas públicas, o las teorías sobre el proceso que siguen las políticas públicas. Y digamos, ¿qué país va como en la delantera en todos estos temas? Adelante, profesor César. Lo está haciendo muy bien a través de su Centro de Investigación y Docencia Económicas. Tiene un equipo de investigadores muy potente. También el Colegio de México, que es una organización, las dos son organizaciones públicas, son instancias académicas públicas que están avanzando esta agenda. A nivel regional también, por ejemplo, Flaxo Ecuador tiene un equipo de investigadores muy potente. Colombia también tiene algunos investigadores muy destacados, algunos de ellos amigos míos también. Argentina también está haciendo muchos esfuerzos de desarrollo teórico asociado a enfoques en políticas públicas, con lo cual existe un resurgimiento que desde la academia está preocupado por avanzar en enfoques teóricos en políticas públicas, más allá de la visión procesal, más allá del enfoque de procesos. Por eso es tan importante empezar desde ya en países como Colombia, que son grandes, que son importantes, que son que necesitan investigación en políticas públicas sistemáticas, generar programas de investigación basados en este tipo de desarrollos y desafíos de carácter teórico y metodológico. Mi opinión es que Colombia en muy poco tiempo podría estar al nivel, por ejemplo, de México o de Argentina en ello, si dedicase, ¿no?, un poco de financiamiento y un poco de esfuerzo en ello, ¿no? Porque hay muchísima gente que trabaja estos temas ya, que lo está haciendo muy bien, que de hecho es colombiano, pero no está en Colombia incluso, ¿no? En fin, hay mucha diáspora también de investigadores, ¿no? Con lo cual, mi opinión es esa, ¿no? Muchas gracias, profesor. Profesor, vamos con una última pregunta de Danilo de Jesús. Adelante, Danilo. Gracias, profesor César. Muy buenas tardes. Mi pregunta es relacionada, tomando como base o como una premisa que una política pública es construcción social. Y al tener yo como líder social reunir toda la problemática de un sector poblacional que aqueje necesidades bastante sentidas y formule la política pública, pero por cuestión política de un mandatario no sea adoptada, ¿qué variables se podrían tener o seguir para que se siga construyendo ese tejido social y no haya inequidad? Gracias, profesor. Gracias, Danilo. Yo creo que has dicho aquí una cuestión clave y que creo que lo tocamos al principio. Esta idea del que el concepto de política pública implica la necesaria participación de una autoridad. En este caso, el caso que tú me estás comentando, es el propio líder político de turno el que está siendo como un actor con poder de veto. Es decir, está impidiendo que este proceso de inserción en la agenda gubernativa o en la definición de problemas públicos sea articulado como política pública por su bloqueo o por su deseo de no avanzar la política pública como tal. ¿Qué ocurre? En escenarios de confrontación es muy fácil romper el diálogo o es muy fácil que estos actores no hablen en términos de consenso, en términos de construcción de esta imagen, digámoslo así, social, ¿no? Asociado a los problemas, a cómo se conciben los mismos y a qué se entiende por soluciones. Ante lo cual, mientras no exista ese apoyo de autoridad pública,
no estaremos hablando de una política pública como tal. Estaremos hablando de una problemática claramente definida por un sector o varios sectores de la sociedad que no ha podido articularse, que no ha logrado captar la atención del gobierno o que no ha entrado en la agenda gubernamental por ese hecho. Y que al hacerlo no podemos entender como problema público o como política pública propiamente. Eso, ese elemento, esa cuestión que tú me dices claramente, la vamos a ver la semana que viene cuando hablemos de agenda de gobierno, de cómo los asuntos entran a la agenda de gobierno y cómo se transforman en políticas públicas. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Profesor, siendo la 1:12 y teniendo en cuenta la diferencia horaria, le propongo si las personas tienen alguna otra pregunta, me la pueden hacer ya llegar a mi correo. Yo muy amablemente se lo haré saber al profesor César y el profesor César ya sea que les responda por correo o empiece su intervención la próxima vez con estas dos preguntas, si el profesor, de tal manera que podamos cumplir con la agenda de la sesión. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes por haber participado. Profesor César, muchas gracias por su tiempo y por su presentación. Y nos vemos el día de mañana a las 11 de la mañana en una nueva sesión de este seminario. Hasta luego. Gracias a todos. Muy buenos días. Pasar buen día. Gracias. Gracias. Muchas gracias, muy bueno. Gracias. Muy amable. Muchas gracias, profesor. Gracias, muy amable. Buenas tardes, muchas gracias. Muchas gracias, muy bueno. Muchas gracias, feliz tarde para todos. Muchas gracias y feliz tarde. ESAP, Escuela Superior de Administración Pública. El servicio público es de todos. Función pública.